al acto de fe y del acto de fe a la vida de fe. Ese era el camino que ellos llamaban el camino catecumenal. Llevar del don de la fe al acto de fe y del acto de fe a la vida de fe. Eso es el reconocimiento que tenían por estas 5 grandes razones. Tercera, la autoridad de los catequistas. Ellos también tenían una autoridad real, pero su autoridad procedía de los pasos que ellos daban, que eran los pasos para seguir a Jesús como el único y supremo modelo de su ministerio catequista, sobre todo en lo que ve a la pedagogía. ¿Cuáles eran los pasos donde se fundaba la autoridad de los catequistas? Primero, eran personas muy encarnadas en su realidad y en la historia concreta de su pueblo. Ellos sabían que seguir como catequistas a Jesús significaba escuchar al pueblo, observar al pueblo, escucharlo antes de actuar. Me recuerdo aquel encuentro de Jesús con el ciego de Jericó que nos cuenta el Evangelio de San Marcos. Jesús le pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? Segundo, su autoridad se basaba en 2 razones profundas: el servicio a la persona concreta y a la comunidad, para entregarle los valores esenciales del Evangelio contenidos en el reino de Dios. La persona y la comunidad eran sus grandes principios de actuación. Tercero, hacía su catequesis con signos visibles y con lenguaje entendible. El lenguaje de su palabra, de su testimonio de vida, de su oración permanente, de su servicio constante a la comunidad. Quinto, los catequistas tenían autoridad porque vivían de cara a Dios. Porque vivían de cara a Dios. Presente en sus vidas a través de la oración continua en sus 3 grandes modalidades: la oración personal,
comunitaria y litúrgica. Vivían de cara a Dios. Siempre ellos comprometidos en una oración personal, comunitaria y litúrgica. 6. Catequizaban respetando la libertad de las personas, porque el don más precioso que hemos recibido de Dios es la libertad, de la cual se desprende y tiene valor todo lo que hacemos, no solamente para los demás o para nosotros mismos, sino también para Dios. 7. Realizaban su catequesis teniendo como fuente principal la palabra de Dios, de donde brotaba la verdad que ellos compartían. Ellos no solamente predicaban la palabra, no solamente tenían la palabra en su persona, ellos eran poseídos por la palabra, como los profetas. Los profetas no tenían solamente la palabra, sino que ellos eran poseídos por la palabra de Dios. Ellos creían en esta palabra en sus 3 grandes dimensiones. La palabra que transforma, la palabra que ilumina y la palabra que se convierte en regla de vida práctica. Miren, el Salmo 119, el más largo de toda la Escritura, es un canto a la palabra de Dios, a la palabra que transforma, porque la palabra hace lo que dice, crea lo que pronuncia. La palabra transforma la realidad donde es pronunciada. Por eso la palabra es capaz de convertir el corazón del hombre. Pero la palabra también ilumina aquello que ella misma crea, que ella hace. La palabra es fecunda, porque no solamente crea lo que dice, sino que también ilumina, nos da el sentido de Dios, de aquello mismo que ella ha creado por la fuerza de su transformación. Y la palabra finalmente se convierte para el creyente en regla de vida práctica, palabra transformadora, iluminadora y convocadora para poder vivir de acuerdo a sus consejos, como dice el Salmo 119. Lámpara para mis pies es tu palabra y luz en mi camino. Ellos también hacían su catequesis anunciando la buena nueva del hombre y la buena nueva de Dios. Porque nosotros anunciamos 2 buenas nuevas: la buena nueva de Dios y la buena nueva del hombre. El
el Salmo 8 nos dice la grandeza que tiene el ser humano en los planes de Dios, en el proyecto de Dios. Pero junto a eso, también anuncian la buena nueva de Dios. Y la buena nueva de Dios es la prodigiosa ternura del Padre que se nos revela por la acción permanente del Espíritu del Señor. 9. Ellos hacían su catequesis con un amor preferencial a los más vulnerables, a los pobres, a los necesitados, a los que siempre están abiertos por su pobreza radical a la acción permanente del Señor en sus vidas. Y finalmente, ellos intentaban acompañar su catequesis con una esperanza inagotable. Para ellos todo el mundo tenía oportunidades a los ojos de Dios. Nosotros, ellos como catequistas, creían en el Dios que nunca le dice a nadie: tú ya no tienes remedio, tú ya diste todo lo que tenías que dar. No, para Dios siempre están las puertas abiertas, y eso lo sabían los catequistas. Intentaban que cada creyente fuera una persona creíble, que cada creyente que tenía el don de la fe, ese don de la fe lo convirtiera en una persona creíble, o sea, testigo de la fe que llevaban en su corazón. Esto es para mí una manera muy sencilla de ver la existencia de los catequistas en la vida de la Iglesia, por su presencia.